tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a las instituciones organizadoras de esta actividad por la invitación a participar y especialmente a Tomás Barnaghi en sus múltiples roles como también coorganizador de la actividad y alma mater a nivel de propuesta de temas y difusión del evento. Como bien señalaba Tomás, mi propósito o el objetivo de mi exposición es plantear un panorama general acerca de la democracia en América Latina, pero particularmente por razones de tiempo y para presentar de alguna manera una exposición de carácter sistemático. Mi charla, mi conferencia va a estar centrada en lo que podríamos denominar tres grandes dilemas de la democracia en la región latinoamericana y voy a plantear esos dilemas desde una perspectiva politológica, ¿sí? Esto es combinando o vinculando los problemas que han aparecido en la agenda de la política democrática latinoamericana desde los años 80 en adelante y al mismo tiempo interpelando o planteando, al menos a nivel introductorio, una discusión sobre la literatura, la bibliografía, la agenda de la investigación en términos de la ciencia política, ¿no? Para de alguna manera hacia el final dejar un espacio de tiempo para preguntas, críticas, comentarios por parte de ustedes. Esa sería la hoja de ruta de esta exposición. Frente a cualquier cuestión que no se entienda, que no queda claro, me levanta la mano, me hace la pregunta, o bien si consideran que la pregunta tiene que ir hacia el final vamos a dejar debate para eso. ¿Cuáles son estos tres grandes dilemas o cuestiones nodales que quiero plantear a nivel del estado de la democracia en América Latina? Bueno, a grandes rasgos podríamos denominarlos el dilema de la democratización, la cuestión o la encrucijada de las instituciones de gobierno en América Latina, vinculado con el régimen democrático, y finalmente la problematización del desempeño, del funcionamiento de la democracia. La idea es desarrollar cada uno de estos temas, plantear en qué consistían los problemas, los enfoques, las miradas sobre estas cuestiones y de alguna manera plantear en términos de perspectiva qué es lo que ha quedado de ese debate y cuánto de estos dilemas persisten en el presente. Vayamos al primero, a la cuestión de la democratización. Lo primero que hay que señalar a nivel de este dilema es que América Latina vive, afortunadamente, desde los años 80 y en adelante, un pleno proceso de lo que se ha dado a llamar en la literatura especializada la tercera oleada democratizadora. Es decir, lo que hoy es común en la región, una abrumadora mayoría de países con regímenes abiertos y plurales, con presidentes y congresos electos en competencia libre, limpia y democrática, era una rareza en el subcontinente latinoamericano hacia inicio de los años 80. Hacia esos años, un número muy reducido de países podía reunir todas estas características que está mencionando, ¿sí? Colombia, Venezuela, Costa Rica y poco más. En el resto del subcontinente lo que teníamos era o bien dictaduras militares, o bien tiranías personalistas, o bien algún tipo de régimen inestable entre democracias semicompetitivas con algunas proscripciones de algunos partidos o candidatos y esos regímenes semicompetitivos convivían también con gobiernos de carácter autoritario. Esta situación afortunadamente cambió radicalmente de los años 80 en adelante y eso se dio fundamentalmente por la llegada de la tercera oleada democratizadora a la región. ¿Por qué se denomina así? ¿Por qué se habla de tercera oleada democratizadora? Bueno, un poco lo planteo muy esquemáticamente en esta pantalla, ¿no? Tenemos una primera oleada democratizadora que es la que tienen lo que hoy consideramos las democracias más desarrolladas o institucionalizadas de Occidente.
que fue una oleada de carácter prolongado desde 1828 en adelante y que tuvo una primera reversión autoritaria hacia la década del 30, ¿no? Con las experiencias, digamos, en general de corte fascista o nazi, que clausuró congresos, parlamentos, derribó por la fuerza a esos presidentes o primeros ministros democráticamente electos y clausuró en general cualquier instancia de democracia competitiva. La segunda oleada democratizadora apareció hacia fines de la segunda posguerra. A diferencia de la primera, se trató de una oleada más corta y consistió básicamente en la instauración de regímenes democráticos en una serie de países que nunca habían vivido la democracia, especialmente, pero no únicamente en América Latina, y también la restauración de instituciones democráticas en unos cuantos de los países de Europa, sobre todo Europa occidental. Desafortunadamente también esa segunda oleada democrática tuvo una reversión autoritaria y recién podemos hablar de la tercera oleada democratizadora a partir de 1974 con la denominada Revolución de los Claveles en Portugal, que de alguna manera constituye el hito fundante de este movimiento por la democratización de regímenes totalitarios o autoritarios hacia algún tipo de régimen abierto y plural. Esta oleada democratizadora, que comenzó en Portugal, se extendió muy poco tiempo después a España, luego llegó también a Grecia y se extendió en la década del 80 hacia la gran mayoría de los países de América Latina y más tarde esa oleada alcanzó a los países de Europa Oriental. Y muy probablemente cuando hablamos de la primavera árabe, esto es de movimientos de protesta cívica o ciudadana en países del norte de África, podríamos englobarlos tranquilamente dentro de este movimiento hacia la apertura o la liberalización de regímenes políticos de carácter autoritario. Si así lo planteamos en términos esquemáticos o cronológicos, así lo podríamos ver en términos de progresión de países libres o democráticos desde, insisto, los años 70 en adelante, ¿no? La línea verde es la que nos indica países libres, la línea naranja, países parcialmente libres, y la línea roja, países donde no rige los derechos humanos o las libertades individuales básicas. Este gráfico está tomado de una organización no gubernamental que se llama Freedom House, que es una de las tantas que desde los años 70 en adelante monitorea, por así decirlo, el estado de la democracia a nivel global, ¿no? Y en general, si bien puede ser discutida o controvertida alguna de los indicadores o de las variables que toma para analizar los regímenes democráticos o los regímenes autoritarios o no democráticos, coincide con otras organizaciones no gubernamentales que se dedican exactamente a lo mismo, ¿no? Si de alguna manera ustedes quisieran tomar el punto de partida y ver de qué se trató este comienzo de la tercera oleada democratizadora, les recomiendo ver una película, una coproducción entre Portugal, Italia, España y Francia que se llama Capitanes de Abril, ¿sí? Y es una película relativamente reciente y que relata justamente esta particular democratización del autoritarismo en Portugal, ¿no? Que no comenzó como un movimiento de protesta ciudadana o por protestas de las masas frente a un régimen autoritario, sino que consistió básicamente en un proceso de apertura política que vino dada por los mandos medios dentro de las Fuerzas Armadas en contra, digamos, de las jerarquías más establecidas del ejército en Portugal, y de ahí se llevó adelante ese proceso de democratización. Es una película que muy didácticamente explica cómo se dio ese fenómeno en este país. Ahora bien, ¿son todas las democratizaciones iguales? ¿Son todos los procesos de apertura hacia un régimen abierto y plural idénticos? Bueno, los especialistas en el tema, entre ellos
quizás uno de los máximos expertos, Juan Linz, señala que no es así, ¿no? Linz, Huntington, Mainwaring, O'Donnell y Schmitter, todos ellos plantean distintas tipologías para analizar los procesos de democratización. Cuando hablamos de tipología, hablamos o hacemos referencia a esquemas o modelos teóricos que nos permiten comprender la realidad de una manera muy simplificada. Lo que plantean autores como Juan Linz, como Scott Mainwaring, como Samuel Huntington, es que los procesos de democratización pueden ser analizados en función de la relación que existe entre el régimen autoritario, totalitario que se va y el régimen democrático que llega. En el sentido de que no todos los caminos hacia la democracia recorren el mismo sendero, se dan de la misma manera. Huntington, por ejemplo, habla de transformación, reemplazo y un neologismo, que sería una palabra intermedia entre transformación y reemplazo. Linz nos propone las etiquetas de reforma, ruptura y ruptuforma, es decir, plantea también un juego de palabras más o menos similar, y Sherry y Mainwaring plantean transiciones por transacción, por breakdown o colapso, es decir, por ruptura y caída del régimen autoritario, y por extricación, es decir, por algún tipo de transición de carácter híbrido. ¿De qué dependen cada uno de estos modelos? Dependen básicamente de la fortaleza con la cual el régimen autoritario o la coalición dominante dentro del régimen autoritario se retira, y el apoyo, la legitimidad de la coalición democrática que reclama por la apertura del juego político, ¿sí? A mayor fortaleza, obviamente, del régimen autoritario, sean Fuerzas Armadas, sea un dictador, sea una coalición autoritaria civil, mayor capacidad de esa coalición autoritaria por imponer reglas de juego, por imponer condiciones a la democracia que se inicia. Por el contrario, si la coalición autoritaria o totalitaria está profundamente debilitada, ¿no? Se cae, quiebra, y no está en capacidad de imponer ningún tipo de condiciones a la élite democrática que llega y que reclama, por ejemplo, por elecciones limpias, por vigencia irrestricta de los derechos humanos, por liberalización de los presos políticos, etcétera, etcétera. Para que quede más claro, digamos, estos distintos tipos de transición a la democracia, algunos ejemplos pueden ilustrar bastante bien de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, como casos polares opuestos, podríamos plantear, de un lado, la transición en 1982-83 en la Argentina, y confrontarla como modelo, como ejemplo empírico, confrontarla con lo que fue la transición, pocos años más tarde, en Chile. Claramente la transición a la democracia en Argentina, en el contexto de 82 y 83, fue una transición ¿de qué tipo? ¿Cómo lo ubicaríamos? ¿De ruptura? ¿De negociación? De ruptura, de desplome, quiebra o caída del régimen autoritario, que tanto por el fracaso de la aventura militar de Malvinas, como por la complicada o difícil situación económica y decepcionante desempeño justamente del régimen autoritario frente a la situación económica, social y política, directamente no puede imponer a las fuerzas democráticas ningún tipo de condición, ni respecto de las reglas del juego político, ni respecto de proscripciones a candidaturas, ni nada por el estilo. Claramente Argentina, de 1982-83, es un ejemplo paradigmático de transición por ruptura o caída del régimen autoritario, como lo fue poco tiempo antes en el continente europeo la transición a la democracia en Grecia. Por el contrario, Chile es el clásico ejemplo, podríamos decir el ejemplo de manual,
de una transición en donde la coalición democrática asume fuertemente condicionada el poder, asume con una constitución hecha a medida por parte del régimen de Pinochet, con los llamados enclaves autoritarios, es decir, había toda una serie de condiciones y de reglas del juego y disposiciones constitucionales que ni siquiera una reforma constitucional con muchísima legitimidad podía remover a esos enclaves autoritarios que dejaba el régimen de Pinochet, entre ellos la permanencia de Pinochet como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entre ellos los llamados senadores biónicos o designados, es decir, dirigentes políticos que ocupaban cargos en el Senado y que no eran electos, sino que habían sido designados a dedo por el dictador en el ejercicio de su poder. Entre medio de estos dos tipos de transición tendríamos las de Brasil, Uruguay o España, que básicamente consistieron en algún tipo de negociación entre los que se iban y los que llegaban, en el sentido de que los que se iban no tenían la fortaleza para imponer condiciones a rajatabla, como por ejemplo Pinochet para el caso de Chile, y los que llegaban no tenían, digamos, una legitimidad de origen tan fuerte como por ejemplo tenían los gobernantes electos en las elecciones argentinas del 83. Casos de manual que podríamos citar al respecto, los que señalaba hace un rato, Brasil, o Uruguay o España serían los ejemplos más conocidos o difundidos. En cualquier caso, este primer dilema nos traía aparejada una pregunta respecto de si este era el punto de partida, si las democracias en América Latina tenían un punto de partida diferencial, si esa transición diferente hacia un régimen abierto y plural no iba a condicionar de alguna manera el desempeño posterior de la democracia. Y durante mucho tiempo, los principales especialistas en el tema, los denominados transitólogos o especialistas en transición democrática, planteaban que cuanto menos condicionamientos tenía el régimen político democrático instaurado, más posibilidades de persistencia de esa democracia en el tiempo, mayores posibilidades de obtener una calidad de mejor, una democracia de mejor calidad en más corto tiempo, ¿no? En el sentido de que si no había habido en ese proceso de cambio o de transición de un régimen autoritario a una democracia, negociaciones entre los militares más moderados o los autócratas más moderados con los sectores más moderados dentro de la coalición democrática, bueno, era mucho más factible que se augurase a ese régimen democrático una mayor estabilidad o una transición hacia la democracia sin sobresaltos. Esto fue puesto en duda, no solamente por estudios posteriores, sino por la misma realidad, en el sentido de que no en todos los casos las transiciones por ruptura estuvieron exentas de sobresaltos. Y en ese sentido el caso argentino es también un caso paradigmático, ¿no? En el sentido de levantamientos militares, en el sentido de sucesivas leyes que trataron de limitar, cercenar o directamente anular los procesos de juicios encabezados o entablados para revisar el pasado autoritario, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que un primer dilema muy fuertemente instalado respecto de la suerte de la democracia en América Latina está justamente vinculada a este proceso de transición. Un proceso que hoy nos parece algo lejano en el tiempo, pero que sin embargo cada tanto algunos de los fenómenos más frecuentes o más relevantes de ese camino hacia la transición vuelven. Vuelven en el sentido de revisión de leyes, vuelven en el sentido de nuevas causas que plantean, judiciales que plantean la revisión del pasado autoritario, etcétera, etcétera.
Obviamente, en confrontación con lo que ocurrió en otras partes del globo, podríamos decir que la transición en América Latina fue una transición fácil, entre comillas. Los nuevos presidentes democráticamente electos en la región debieron afrontar el problema de la llegada o de la plena vigencia de un régimen democrático y en muchos casos esa transición venía de la mano de la transición de un sistema político de carácter estadocéntrico, esto es, donde el Estado cumplía un rol muy importante en la provisión de bienes y servicios, al punto tal de convertirse en un actor central de las economías de esos países, a lo que se llamó en los años 90 las reformas pro mercado. Y por lo tanto se ha hablado durante mucho tiempo de la doble transición. Y en muchos casos estos gobiernos que pudieron afrontar con algún grado de éxito el camino hacia la democratización, fracasaron en dotar a esos países de algún tipo de economía más o menos estable. Casi todos los países de América Latina que abrieron sus sistemas políticos hacia los años 80, vieron a un presidente o varios presidentes retirándose derrotados por haber fracasado frente, por ejemplo, a la lucha contra la inflación. Nuevamente, Argentina, un caso típico paradigmático. En otras partes del mundo, la situación fue aún mucho más compleja. En una de esas regiones del mundo, Europa Oriental, en donde no solamente los nuevos gobiernos democráticos debían afrontar la doble transición, esto es, del autoritarismo a la democracia, y de economías estadocéntricas a reformas pro mercado, sino que también tenían que afrontar el problema de lo que podríamos llamar la construcción del Estado Nacional. Muchos de esos estados habían sido construidos de alguna manera en forma artificial o por la fuerza, o sus fronteras habían sido delimitadas justamente como producto de conflictos bélicos, y el despertar de los nacionalismos se dio casi al mismo tiempo que el reclamo por democratización o por reformas que de alguna manera plantearan reformas hacia las economías de mercado, ¿no? Con lo cual, las tensiones imperantes en esos gobiernos fueron mucho más fuertes que lo que se dio en América Latina. Esto es básicamente el panorama del mundo hacia los años, o del mundo no democrático hacia los años 80 y 90 y las tensiones que estaban presentes en la agenda tanto de los gobernantes como sobre todo en la agenda politológica, ¿no? Si revisamos la literatura especializada o la gran mayoría de los trabajos que eran fuertemente influyentes hacia esos años, vamos a ver que ya desde el título nos anticipaba algún tipo de problema vinculado con la democratización, con la transición del autoritarismo a la democracia, con problemas de la doble o de la triple transición política, económica y social. Esa agenda, que fue fuertemente influyente, insisto, a nivel de los políticos y los dirigentes, como también en el plano, muchas gracias, como también en el plano de la ciencia política, poco tiempo después dio lugar a lo que podríamos denominar un segundo dilema. El dilema de las instituciones de gobierno. Es decir, además de afrontar problemas vinculados con el régimen político, con la revisión del pasado autoritario, con la construcción de una identidad colectiva o con problemas de tensiones entre diversas nacionalidades presentes en un país, varios de los líderes políticos de América Latina, de Europa Oriental y hasta inclusive
de los países del sur de Europa, se enfrentaron o debieron hacer frente a el debate o la discusión sobre las instituciones de gobierno. Esto fue particularmente significativo, este debate, en América Latina, donde o bien los países tenían que desempolvar viejas constituciones que durante mucho tiempo habían sido pisoteadas por los militares o por gobiernos de tipo autoritario, o bien debían emprender el dictado de nuevas constituciones, debatidas y discutidas por convenciones constituyentes electas casi al mismo tiempo que las nuevas autoridades democráticas. En ese contexto es en donde aparece, por lo menos para el subcontinente latinoamericano, este debate, ¿no? El debate entre parlamentarismo y presidencialismo. Este es un debate en donde nuevamente tenemos a Juan Lins como uno de los principales exponentes. Juan Lins escribe hacia fines de los años 70 un trabajo muy influyente en la literatura especializada, en el cual sostiene que la combinación presidencialismo-democracia es una mala combinación. Es una mala combinación y por lo tanto los regímenes políticos, sostiene Lins, los regímenes políticos de América Latina deben tratar de promover reformas de sus instituciones de gobierno e ir hacia algún tipo de régimen parlamentario. Este trabajo lo escribe Lins hacia los años 80, lo piensa fundamentalmente en función de las experiencias pasadas, las experiencias de, por ejemplo, la Segunda República Española, de la experiencia de la República de Weimar y también del traumático pasado en América Latina de los golpes militares, por ejemplo, de los años 30 y 70. El diagnóstico que hace Lins, y el cual vamos a desarrollar en forma muy breve a continuación, es que esta combinación es perniciosa, la combinación presidencialismo-democracia es perniciosa para los países de América Latina y que por lo tanto la clase política, los dirigentes, los líderes políticos debieran promover algún tipo de reforma, insisto, hacia la parlamentarización del presidencialismo o directamente hacia adoptar algún tipo de régimen parlamentario sin ningún tipo de atisbo o de pizca de régimen presidencial. ¿Por qué Lins sostiene esto? Bueno, él formula al presidencialismo cuatro grandes críticas. Dice, el presidencialismo no es un buen sistema de gobierno por 4 grandes motivos. Luego, si nos queda algo de tiempo, vamos a entrar en profundidad, ahora simplemente los planteamos. El primero es que el presidencialismo, a diferencia del parlamentarismo, promueve escenarios de bloqueo institucional. Y promueve escenarios de bloqueo institucional porque el presidencialismo se basa en una legitimidad democrática dual. Tanto el presidente como el Congreso son electos directamente por el pueblo y entonces, al momento de tratar alguna ley que puede resultar controvertida o que es promovida por un presidente que no cuenta con una mayoría en el Congreso, presidente y Congreso juegan al juego de la culpa, en el sentido de que el Congreso dice el presidente o la presidenta no está dispuesto a negociar esta ley y el presidente dice yo quiero a través de esta iniciativa brindar lo mejor a mi pueblo y en cambio el Congreso es el que me pone palos en la rueda, el que traba o obstaculiza mi agenda de gobierno. Esto, señala Lins, no ocurre en el parlamentarismo. ¿Por qué? Porque los primeros ministros descansan en una voluntad mayoritaria construida a partir justamente de un apoyo parlamentario que le permite gobernar sin ningún tipo de obstrucción o bloqueo. Y en cambio, el presidencialismo, justamente por elegir a 2 instituciones de gobierno, promueve o plantea o deja abierta la posibilidad de este bloqueo institucional. Un bloqueo institucional que no se da
siempre o invariablemente, sino que obviamente se dan aquellas situaciones de gobierno dividido, es decir, cuando no coincide el color político mayoritario en el Congreso con el color político del presidente. Segunda cuestión o segunda característica intrínseca al presidencialismo que lo hace poco favorable o poco recomendable para la política democrática, la rigidez temporal de los mandatos, en el sentido de que tanto miembros del Congreso como presidente los elegimos por un periodo fijo y conocido de antemano. Y entonces nos encontramos con la tiranía del calendario político electoral, dice Lins, en el sentido de que si tenemos un mal presidente, tenemos que soportarlo por un largo periodo de tiempo y no podemos hacer nada para removerlo, salvo obviamente situaciones muy excepcionales, como el impeachment o el juicio político. Y lo mismo ocurre con el Congreso. Por el contrario, Lins señala que esto no sucede en el parlamentarismo, donde claramente una crisis política de gobierno se resuelve con la disolución del Parlamento y el llamado a nuevas elecciones. Es decir, en el parlamentarismo no está presente esta tiranía institucional del calendario o de los ciclos políticos electorales. Tercera cuestión. Lins señala que el presidencialismo promueve un juego de suma cero, en el sentido de que la presidencia es un cargo único, indivisible, y el partido político o el líder político que gana la presidencia tiende a promover desde ese cargo un estilo de exclusión del adversario o de los partidos políticos de la oposición. Y ese estilo, promovido por las reglas del juego presidencial, también a la larga impacta negativamente sobre la formación de consensos, sobre la construcción de coaliciones y en última instancia sobre la estabilidad del régimen democrático. Y cuarto punto, la otra característica perniciosa que Lins observa en el presidencialismo es que el cargo de presidente está sometido a una fuerte tensión, a una tensión dual, en el sentido de que, por una parte, el presidente es el presidente de todos los argentinos, chilenos o colombianos, pero al mismo tiempo es el líder de una opción política determinada. Y en ese sentido, esa tensión no existe en los diseños parlamentarios, en donde tenemos un presidente o un jefe de Estado monárquico que representa la unidad nacional y en donde solo el primer ministro es el líder de una opción política determinada, ¿no? Como vemos, Lins claramente se inclinaba por la promoción de reformas políticas destinadas a adoptar el parlamentarismo, influyó fuertemente en la agenda politológica de los años 80 y 90 y también sobre varios líderes políticos, varios de los cuales promovieron ensayos de reforma constitucional, como en el caso argentino, ¿no?, la reforma fallida, por cierto, del Consejo para la Consolidación de la Democracia. En Brasil se llevó a cabo un plebiscito para optar por una otra forma de gobierno. También hubo un movimiento de reforma en Chile. Pero paradójicamente, las reformas constitucionales de los años 90 cambiaron el presidencialismo, pero no en dirección hacia el parlamentarismo o hacia el camino recomendado por Lins, sino hacia un reforzamiento de las instituciones de gobierno presidencial. ¿Y por qué habrá ocurrido eso? Bueno, en parte, toda una serie de autores que salieron fuertemente a criticarlo a Lins, señalaron que, en definitiva, el presidencialismo también proponía una serie de ventajas. En primer lugar, una mayor libertad de opciones para los votantes, en el sentido de que no solamente podían elegir un parlamento, como en el caso de los países, de la gran mayoría de los países europeos, sino que también podían elegir directamente al Ejecutivo. Mejores posibilidades brindadas a los ciudadanos para exigir que los gobernantes rindan cuentas y para expresar
sus preferencias en cuanto a políticas de gobierno, en el sentido de que los presidencialismos permiten efectuar un voto cruzado o dividido, o como decimos habitualmente en la jerga política argentina, cortar boleta, ¿no? Es decir, votar a un partido o a un candidato para presidente y a otro partido o a otros candidatos para el Congreso, de modo que controlen justamente a quien ejerce el Poder Ejecutivo. Permite también que ese Congreso funcione como un fiscalizador, como un revisor de la tarea del presidente, y también promover una mayor estabilidad para el régimen político, ¿no? Muchos autores o especialistas sostenían que el parlamentarismo en América Latina podía no resultar una opción eficiente en tanto y en cuanto no brindaba garantías para la estabilidad de los gobiernos. En cambio, la elección directa del presidente por un mandato limitado, fijo y preestablecido, de alguna manera brindaba certidumbre respecto de la continuidad institucional. Este segundo dilema o encrucijada de la política o de la democracia en América Latina, insisto, fue muy influyente en los años 80 y 90, pero hoy prácticamente no está en la agenda de debate ni de la política ni de la ciencia política. La agenda presente. La agenda presente no pasa ya entonces por los caminos o las vías de la transición a la democracia o por el debate acerca de las instituciones de gobierno, sino por lo que podemos denominar en términos generales el desempeño de la democracia en el subcontinente latinoamericano. ¿Y por qué esto es así? Bueno, básicamente porque afortunadamente lo que tenemos es continuidad institucional, tenemos elecciones regulares, periódicas, libres y limpias, gobiernos que pierden elecciones y que aceptan el resultado, esto que ahora nos parece una cuestión absolutamente normal o natural, no lo era en el pasado. Muchos oficialismos en distintos países de América Latina desconocían el resultado de las urnas y planteaban o pretendían establecer regímenes de partido hegemónico, o bien se planteaban fuertes tensiones a la hora de lograr la sucesión o la alternancia presidencial. Esto no ocurre en la actualidad. Pero sí lo que tenemos como el debate más importante en el tiempo presente, y por eso lo planteaba como tercer dilema, es no ya los controles verticales, esto es, de electores hacia las autoridades o los representantes, sino el funcionamiento de los controles horizontales o entre poderes. Es decir, el lado más flaco o el aspecto más deficitario que presentan hoy en día las democracias en América Latina está dado por el control entre poderes de gobierno. Tenemos como fenómenos recurrentes un sistema de gobierno presidencial en donde el poder ejecutivo, y esto invariablemente en casi todos los países de América Latina, pretende controlar o sojuzgar al Congreso o al Poder Judicial, ya sea mediante recursos o herramientas institucionales, como pueden ser la solicitud de facultades delegadas, o el gobernar vía decretos de necesidad de urgencia o vía medidas provisorias. Y también una pretensión de controlar las instancias de las Cortes de Justicia o los tribunales de justicia, ¿no? Y en ese sentido, entonces, y con esto voy terminando, ¿no? Creo que estamos más o menos en tiempo. Lo que planteo es que más allá de que una cantidad importante de autores plantean para la situación de la democracia en América Latina de hoy en día una crisis de representación, mi postura en ese sentido es crítica de esta frase o de esta situación, en el sentido de que, a mi criterio, hoy por hoy lo que se vive en América Latina no es una crisis de representación, en el sentido de que la ciudadanía no pone en cuestionamiento las reglas del juego político democrático y en una gran parte, una porción significativa
de las democracias latinoamericanas sigue votando por los mismos partidos que votaba hace 2 o 3 décadas, sino que lo que existe es un fuerte malestar respecto del desempeño de la democracia en términos, insisto, no de controles verticales, sino de controles horizontales de gobierno, ¿no? En el sentido de que lo que se reclama a nivel de la ciudadanía es un mejor y mayor acceso a la justicia, una justicia más eficiente y eficaz en el control del Poder Ejecutivo y lo mismo en relación al Congreso. Me parece que por ahí pasa hoy por hoy el malestar cívico en torno a los regímenes políticos democráticos, y de ahí que este tercer dilema es el que esté presente en la agenda de la política latinoamericana a esta altura de ya, diríamos, 30 años de transición hacia la democracia. Muchas gracias.